Ok, ya está grabando. Bienvenidas y bienvenidos a la jornada del martes 24 de agosto, a 4 meses de la Navidad del 2021. Entonces les comparto pantalla. Vámonos para donde. Aquí está. Esta es. Y vamos a lanzar título en construcción de intervalos de confianza que nos permitan hacer valoraciones o mediciones de variables de tipo cualitativo o datos categóricos, que también se llaman de esa manera. De sus grandes presaberes que han adquirido en su semestre pasado, allá veían que las variables se clasificaban en dos grandes categorías, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas tienen la característica de que mide atributos, marcas, colores, olores, sabores, texturas, tamaño, formas. Mientras que las cuantitativas miden cantidades, una valoración, una unidad de medida acompañada de unas unidades. Peso expresado en kilogramos, altura expresada en metros, resistencia expresada en kilogramos, fuerza por centímetro cuadrado. También se pueden hablar de la presión, del volumen, del número de unidades que se tengan fabricadas. Todo eso está dentro de lo cuantitativo. En jornada pasada, cuando estuvimos analizando el intervalo de confianza para la media poblacional, es adentrarnos por la ruta de las cuantitativas. Mirábamos ahí fabricar una pieza, un sector industrial, y se hablaba de un tiempo, el cual era medido en minutos. Ahora también las organizaciones, las empresas, hacen mediciones sobre gustos, preferencias, investigación de mercados para poder determinar cómo podría ser la demanda de un producto, qué características específicas se podrían estar dando de aceptación o rechazo, con el propósito de que decidan lanzar el producto al mercado o poner en funcionamiento un servicio, dado que se ha hecho una estimación, se han acercado a determinar un valor de lo que podría ser. Siempre que hagamos estimación, es muy común hablar tal como lo incluimos esos términos, el podría, lo que sería, como cuando estén estudiando por ahí en gestión de proyectos, la gestión de riesgos del proyecto. No, que en el vehículo tal se podría aflojar el tornillo donde están colocadas las sillas del pasajero y el conductor, lo que podría hacer que la silla se escurra a su posición mínima. Es decir, ahí donde estamos nosotros sentados, cuando digo nosotros, ustedes y yo, en esas sillas que son expansibles hacia arriba y hacia abajo, ¿qué tal que se escurra eso? ¡Pah! Y usted vaya manejando, eso es un evento de riesgo, entonces sería una condición. Entonces siempre lo menciona, se podría presentar, lo que podría hacer que el conductor pierda el control del vehículo, lo que podría tener unos impactos, unas consecuencias. Entonces, siempre que hablen de estimar, es porque se quiere, a partir de una muestra, acercarnos a lo que podría ser el parámetro. Entonces hablaremos de la media proporcional, que es diferente a la media poblacional. La media poblacional es mu, mientras que aquí la media proporcional está dado entre P y Q. Mantendremos una condición de distribución normal y manejaremos un escenario de población infinita. Aquí no se habla mucho de la varianza, porque es variables categóricas. El planteamiento. ¿En qué consiste el planteamiento? Aquí tengo que salir para entrar a otro lado. Vamos a ubicarle por allí. Metámonos aquí un PowerPoint. Este me sirve, sí. Entonces vamos a diagramar aquí un escenario de planteamiento. El cual, si les dijera que ven ahí, pues no ven nada porque la hoja está en blanco, pero lo más seguro es que están viendo que está en blanco. Sí, porque ahí me salió el mensaje en la pantalla. Ahora los participantes están observando lo que usted está mostrando. Entonces, ¿cómo sería el planteamiento? Hagamos aquí un diagramita sencillo para no perder de vista lo que es el diagrama de la inferencia de los estadísticos. Aquí está el conjunto universal, una población estudio. Aquí adentro
Esta es la media poblacional. Profe, y usted dijo que era media proporcional, esa no va ahí, correcto. Aquí, personas, empresas, organizaciones, elementos, productos. Si estamos hablando de fabricación, entonces habrán unos productos que cumplen con los parámetros de mercado o con los parámetros de producción y otros que no cumplen. Si es de opiniones, habrán algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, otros no saben o no responden. Esta mañana en la votación que hicieron, pues se formuló la encuesta por Zoom, entonces aparecía, unos dijeron que sí, otros dijeron que no, iba sacando el porcentaje y a partir de ahí alguien no contestó, no estaba tal vez. Entonces no sabe, no responde. Alguien dijo, profe, y falta que le coloque la C, tal vez ya va a cancelar. Y yo, no, 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 tampoco. No asumamos cosas que no son. Entonces, en proporciones, evoquen aquí el manejo de la binomial. Si hacemos una investigación de mercados para determinar qué proporción de potenciales personas o de personas con una determinada característica aceptarían un producto o un servicio, entonces aquí este espacio, este sería una población total. Es infinita, no sabemos cuántos son. Y lo que se maneja es que se van a categorizar en dos grupos. A un grupo lo van a llamar éxito. El grupo éxito no tiene nada que ver con los almacenes. Grupo éxito o categoría éxito. Y aquí grupo fracaso. Profe, y si hay más de 3 grupos, la idea es que queden binomial. No tiene nada que ver que el éxito quedó arriba y aquí el fracaso puede quedar fracaso arriba y el éxito aquí abajo. Ni que uno sea más grande que el otro, sencillamente la visibilidad. Entonces, allá llamaremos los que dicen que sí o los que dicen que no. Si el objetivo es indagar los que aceptan su producto o su servicio, entonces lo que podríamos estar diciendo, esta categoría éxito se va a determinar, voy a decir aquí, por ejemplo, los que sí compran el producto. Entonces, aquí está la categoría de los que dicen que sí y aquí sería que dice que no. El producto está bueno, significa B de bueno. El producto salió defectuoso. Los que contestan verdadero, éxito. Los que contestan falso, es binomial. Usted acepta o rechaza. Puede jugar ahí. El binario, el 0 y el 1, o el 1 y el 0, dependiendo qué vayan a medir dentro del intervalo, determine la proporción de productos que salieron defectuosos de la línea 1. Ah, su atributo éxito serán los defectuosos, porque sobre ellos es que va a cargar la medición. Determine, haga una estimación por intervalo de la proporción de productos buenos de la línea 1. Ah, los productos buenos para este caso serían el éxito. Lo que usted pretende medir es en sí la categoría de éxito. Por ejemplo, por género, las damas son el éxito. Mire qué maravilla, mujeres acá. Y nosotros los caballeros por aquí abajo, dejémonos por aquí abajo, no hubo hombres, masculino, femenino o... Lo que quiero reflejar acá es cómo se va a determinar o se va a identificar o se va a definir el atributo de éxito o fracaso en función del intervalo de confianza. Entonces, todo lo que se categorice como éxito hace costumbre, voy a poner aquí más fuerza para que resalte. Pongámosle aquí el color verdecito. Entonces, aquí en este lote lo vamos a denominar P sub 0, parámetro. P sub 0, proporción éxito en la población estudio. Y su complemento, por su teoría de probabilidades, pues lo vamos a recordar como el Q sub 0. Recuerdan que la probabilidad nos dice la proporción de éxito en la población más la proporción de fracaso en la población les debe dar 1, colectivamente exhaustivo. La proporción de productos buenos más la proporción de productos defectuosos les debe dar 1. Eso es el manejo de la probabilidad total. Pero ellos en la práctica se convierten en su incógnita. Estos serán los parámetros que hay que indagar. ¿Cómo será ese valor real? Parámetro
que la forma de obtener esos parámetros, pues, es hacerle censo y censar investigación total y exhaustiva de todos los elementos que conforman una población, y si esta es infinita o si esta tiene un tamaño altamente significativo, grande, pues el tiempo y las características, y más en opiniones, ¿sí? Si las elecciones fueran mañana, si las elecciones para presidente fueran mañana, ¿por quién votaría? Y le muestran ahí la carátula de ciertos personajes, pero si dicen si las elecciones son para mayo, las de presidente las van a hacer en mayo, ¿por quién votaría? Y no, de aquí a allá podemos cambiar rápidamente. Empiezan entre unos ahí a sacarse lo que llaman las noticias buenas, las noticias malas, el descrédito que va uno y otro. Empieza ya, entre comillas, el vandalismo, empieza la pasarela política. Entonces, eso puede cambiar de opinión rápidamente, sobre todo en estos grados de aceptación o rechazo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le mete la mano a la población estudio y se saca una muestra. Aquí también van a aprender a sacar, no a sacar, sino a determinar cuánto sería la muestra para estimar proporciones. Y se utilizará una técnica de muestreo, aquí sería M de muestreo, que es un capítulo que viene después de intervalos, o se puede mezclar con intervalo. Muestreo, diferente a muestra, pero lo escribo porque alguien, profe, esa M yo creí que era la muestra y me quedó mal. Es técnica de muestreo, la forma como se recolecta o se captura los elementos de la población estudio. ¿Qué ocurre en la muestra? Aquí en la muestra, si estamos revisando los que dicen que sí contra los que dicen que no, cuando haces el trabajo de muestra, allá también algunos van a estar diciendo que sí, otros van a decir que no, y otros no saben o no responden. Entonces los que no saben o no responden los entalegan el no. Le interesa mirar es los que tienen plena certeza que efectivamente sí van a decidir por un producto o por un servicio, en ese caso. De este sí, en el grupo de los que dicen que sí, de aquí va a salir la proporción muestral, que se denota en estadística como el P circunflejo, proporción éxito en la muestra, y el fracaso Q muestral, proporción fracaso en la muestra. Chequen ahí, allá en la izquierda en la población, P sub 0, Q sub 0, parámetros, que son sus incógnitas. Los estimadores se obtienen de la muestra, P circunflejo, Q circunflejo. Generalmente, profe, ¿cómo es que se llama la de P casita? ¿Cuál P casita? Eso se llama proporción muestral, éxito. Esa era la casita. Otro dijo, profe, la del gorrito, la P de gorrito. Esa es la muestral, proporción muestral, éxito. O Q muestral, la proporción fracaso. Bueno, ahí la pueden llamar como más les guste. Si les gusta la casita, pues casita. Si les gusta el circunflejo, pues el circunflejo. Y si a alguien le gusta más el gorrito, pues el gorrito. Lo importante es que cuando lo vean no digan P gorrito ni Q gorrito, sino proporción muestral éxito, proporción muestral fracaso. La suma de P más Q, tanto en la población como en la muestra, debe darles 1. ¿Cómo se obtienen esos muestrales? Aquí hagámoslo aquí una división. Entonces, esos muestrales se obtienen. El de éxito, sencillamente es contar el número de casos que dicen que sí, número de los que dicen que sí, dividido sobre el tamaño de la muestra. Esto es lo que es una probabilidad. Sí, profe, del total de casos N minúscula, ¿cuántos tienen el atributo que dicen que sí? Y el complemento, pues 1 menos P, o sencillamente coges acá y cuentas, eso es variable cualitativa, contar cuántos tienen el atributo número de los que dicen que no, dividido sobre N. De ahí donde sacan los estimadores. ¿Qué hacen con esos estimadores? Hacen su proceso inferencial. Nos lanzamos a buscar el valor de parámetro
cogeremos cualquiera de estos dos. Si le piden el intervalo de la proporción que acepta, pues agarran P, y si dice la de rechazo, agarran Q, y cogemos y nos vamos para la población estudio, sea para inferirle sobre la P o sobre la Q. ¿Y cómo se hace eso, profe? Entonces, construyámosle un IDC, un intervalo de confianza. Para la proporción éxito, lo van a respaldar con una confiabilidad 1 menos alfa, respaldo probabilístico que lo que está encontrando tiene esa confiabilidad, y fuera de eso, más, bueno, no es que le sume el 1, sino tenemos en cuenta el error. Es exactamente el mismo manejo que recuperamos o trabajaron en su jornada pasada, pero aquí cambiamos la variable. Sobre ese manejo es que se mueve el intervalo de confianza, la P, la Q, la muestra, una constante confiabilidad por distribución normal. Observen que aquí, profe, este caso es de proporciones, media poblacional o proporcional. Mire, a ver, entonces uno le dice, revise a ver si en el ejercicio le dieron varianza o le dieron desviación estándar o hay unidades de medida. Listo, profe, ya entendí. Muchas gracias. Vea, por aquí no les dan varianzas, porque no está midiendo nada, está contabilizando, contando, está caracterizando el número de casos que reúnen o tienen cierta condición. Entonces, sobre ese entorno es que nos moveremos sobre esa condición. La diferencia, no la diferencia, sino la única diferencia con el de media poblacional es que se tenía un valor promedio, unas unidades de medida, se tomaban una determinado de valores y se expresaban bajo esa condición. Eso como el planteamiento. Entonces, eso mismo es lo que se acostumbra a hacer cuando les dan un enunciado para ese valor. Pues, aquí me toca que, voy a mantenerlo para no borrarlo, pronto necesito regresar ahí. Mantengámoslo acá. Oye, vamos para la presentación, entonces me toca salirme de acá y volver a entrar. Y nos metemos al título. Ya quedó listo el planteamiento. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Entonces, sí me están viendo ahí. El enunciado de una vez, y ahí van a salir las fórmulas. Mire, una empresa, hagámoslo así, cortico y venenoso. Una empresa de electrodomésticos desea estimar, apareció la palabra que da vida a la parte de la estimación. Desea estimar la proporción de amas de casa. Tenemos una unidad de medida, que son las amas de casa, que les gustaría, profe, ahí todo lo hablo en futuro, claro, les gustaría adquirir un determinado producto dadas las condiciones de calidad y precio. Dan de cuenta que un plasma de 80 y pico de pulgadas o una lavadora secadora con torre incluida o un juego de sala todo última generación. Un determinado producto, ¿no? Dadas sus características de calidad y precio. Para el efecto que se hace, se encuestan aleatoriamente a 125 amas de casa. Uy, profe, ¿dónde sacó el 125? Después de que miremos cómo se obtiene el intervalo de confianza, miraremos cómo se saca el tamaño de muestra en función de los elementos que podamos construir acá. De las cuales, entonces, se hizo el muestreo aleatorio. Hagan de cuenta que se ubicaron, cuando estemos en el capítulo, cuando estemos, cuando Martica esté explicando muestreo, les va a decir, mire, es un aleatorio simple, es al azar, una tabla de números aleatorios, generación de randómicos, o un sistemático, cada 5 amas de casa que vayan a entrar en un supermercado, cogemos a una y le hacemos la entrevista. Más que cogerla, no, sería entrar a observarla, entrevistarla, preguntarle, o pasa por un punto determinado y se toma el dato. Entonces, 125 amas de casa, de las cuales 65 sí les gustaría. Entró Julián, démosle la entrada a Julián, listo. 65 sí les gustaría tener dicho producto. Observe que más que decir si me gustaría,
se está evaluando la intención de que es aceptable por la calidad, por el precio. Quien no quisiera tener lo último en generación de un celular, por ejemplo, todo lo que es lo último en tecnología. Pero ¿quién decide por eso? El ama de casa. En su curso de experimentos se hacen ejercicios frente a valoraciones donde se colocan 5 juguetes para los niños y que ellos vayan calificando cuál prefieren más. No todos, todos los 5, no, no, yo quiero todos, no, hay daño el experimento, no, no, todos dicen que no, escoja, jerarquícelo, ¿cuál prefiere? No, no, es que todo está muy lindo, está muy bello, hermosos, preciosos, divinos, todos, no, jerarquícelo, no, no, no puede. Y el papá mirando quién es el que decide la compra. El pelado le gusta, pero el que decide es el papá, el que tenga el poder de decisión para el caso. O el baby, pues tiene sus ahorritos ahí, entonces puede decidir por cuál. De los cuales 65 sí les gustaría tener dicho producto. A un nivel de confianza, el 95% se prefija, ya habíamos eso en la jornada pasada, se prefija el nivel de confiabilidad, pueden manejarlo al 90, al 95, al 99 o cualquier otro valor. Construya, interprete un intervalo de confianza, ya supimos qué es un intervalo de confianza, para estimar la proporción poblacional. Recuerdan que la proporción poblacional fue la que en el diagrama que acabamos de hacer, allá la llamamos P sub 0. Espere que quedó aquí alrededor. Ya le damos entrada a Alejandro de una vez antes de que... Entonces la proporción poblacional P sub 0 de amas de casa que les gustaría y que no les gustaría. Aquí toca, mire, los que no les gusta, entonces nos piden los dos. Entonces aquí vamos a tener que hacerle el Q sub 0. Toca dejarlo así en minúscula. Espera, le ponemos aquí mayúscula, pero sale mayúscula, sale la QQ. No, sale la misma. Y aquí Q sub 0. Les gustaría adquirir dicho producto. Adquirir. 2 personas han llegado. Aunque estaban por la universidad y no fui, yo, eso está tapada las vías para llegar y ando aquí por pie de cuesta y no alcanzaba a llegar, eso hubo lluvia por acá, Virgen Santísima, llegaba para allá a la 1. Hoy se está uniendo ya Alejandro. Que les gustaría y no les gustaría adquirir dicho producto e indique el error de su estimación. Me están pidiendo los dos intervalos. Profe, no hay más datos, no hay más datos. ¿Y dónde está la media? ¿Dónde está la varianza? No necesitas. Lo único que necesitas es tener un tamaño de muestra. Dentro de la muestra, profe, por ahí tenemos 65 que dicen que sí, los otros pues asumamos que dijeron que no, no saben, no responden. O ya lo tienen o no les interesa. Entonces, aquí está el diagramita. Los que dicen que sí, los que dicen que no, se escogen 125 de los 125. 65 manifestaron que sí están interesados y el complemento de 125 a partir de serían 60. Por esta ruta es que se empieza a calcular el P muestral de los que están diciendo que sí. Y por este camino es donde va a aparecer el Q de rechazo o el no aceptación o que no les gustaría determinada situación. Entonces, ahí lo que se hace es identificar cada uno de los componentes P sub 0, proporción poblacional éxito. Usted la puede establecer dadas esas características. Profe, yo puedo decir que la proporción éxito son los que dicen que no. Claro, ustedes como analistas de datos dicen, a mí me interesa mirar es productos defectuosos. Para mí es medir ese atributo, eso es lo que quiero medir, ese es el atributo que está midiendo es el éxito. Aquí como estamos evaluando los dos, cualquiera de los dos aplica. Si fuera solamente los que dicen que sí, ese sería el atributo de éxito. Si los que dicen que no, ese sería el atributo. Aquí cualquiera de los dos, porque toca calcularlo de los dos. Proporción poblacional éxito, que es la incógnita que estaría aquí en el diagrama a la izquierda. Esto ya lo definí en el planteamiento. Muy sencillamente compartámoslo.
Q sub 0, proporción poblacional fracaso, que son los que dicen que no, es la pregunta, es el interrogante, sobre ello es que queremos indagar, para que en función de ese estudio usted pueda decidir si se lanza el producto al mercado. Debe existir algún acto administrativo que diga, mire, alentemos un estudio, puede ser hasta exploratorio, hagamos una estimación de cómo podría ser el mercado en esa región, que si mínimo en esa región encontramos tanto por ciento que acepta nuestro producto, pues será una zona que vamos a atender. Si del estudio que hagamos el valor está por debajo, el nivel de aceptación está por debajo de determinado valor, pues buscamos otro lugar, otra zona para comercializar producto. Proporción muestra al éxito, proporción muestra al fracaso. Ya también lo hemos dicho. Este era el que hablamos de la casita, el circunflejo o el gorrito. La suma de ellos tiene. Entonces el intervalo va a tener la característica del límite inferior y límite superior y se va a dar en función de los dos extremos. Van a coger en esta expresión el punto éxito en la muestra y le vamos a sumar y restar lo que llamamos el error y lo vamos a darle un respaldo probabilístico 1 menos alfa. Y de una vez la fórmula. De una vez la fórmula. Cogeremos el muestral de aceptación más o menos la componente de error. La componente de error está narrado por esa tajada. Constante de confianza. Profe, ¿y por qué es normal? Porque en el título dice normal. Pues sí, pero el comportamiento de a quienes está usted indagando, midiendo, observando, es homogéneo. Amas de casa, ahí no se puede hablar con el señor de la casa, ni con los hijos, ni con la señora que puede ayudar a la casa, sino es el ama de casa, la patrona que llamamos muchos, dijo. Sí, eso es, qué bueno que ya sean. Aquí está el margen de error, constante confiabilidad Z, porque es homogéneo. Entonces va a ser, el radical es el choque entre las proporciones éxito y fracaso de los dos grupos, dividido sobre el tamaño de muestra. Por ahí de su curso de semestre pasado, cuando hablaban de la binomial, tiene comportamientos de esta naturaleza. Cuando hallaban la varianza, la desviación estándar, se hablaba de tener esa condición del choque entre ellos. P por Q le da como una magnitud de lo que puede ser esa variabilidad. Y al final lo respaldas con el 1 menos alfa, que sería el respaldo probabilístico de la condición de que eso se cumpla tantas veces como pueden estarse dado por ese 1 menos alfa. Entonces, si hacemos acá, van a dividir 65 sobre 125 y 60 sobre 125. Eso les va a estar dando esas proporciones de muestra. La suma de ellos en proporciones debe darle 1. Yo creo que ya los tengo aquí todos. Mira, a mí me dio 0.52 P. Verifíquenlo. La P muestral, 65 sobre 125. La Q muestral, el complemento, 60 sobre 125. Van a ir revisando todo esto porque esto es un libro, va a ser un manualito de apuntes de clase que le puede servir para ustedes. Bueno, ustedes ya pasan esto este semestre para las generaciones futuras, se puede ser publicado, lo pueden tener de apoyo. Entonces aquí estamos trayéndolo para que también revisemos de que todo está ajustado. Punto 52 por punto 48, el choque entre los dos. No es una suma, es un asterisco que hay ahí, es el producto. Que no les dé más de 1 y que no les dé menos de 1. Si hay que redondear, redondean ahí. Si aquí aplican redondeo con punto 5. Si es después de la coma o el punto más de 5 o más de 5, va al número superior. En caso contrario, se va. Si tienen, por ejemplo, 51.5 y 40, por ejemplo, 52.5 y 47.5,
profe, ¿qué hacemos ahí? ¿Quién redondeamos? Y no, déjelo lo mismo ahí, déjelo, no redondea ninguno porque ambos están en equilibrio. La idea es que apliquen lo de probabilidades. Y se reemplaza, encontramos, mira, aquí está la P de aceptación de producto. El 52% de los encuestados manifiestan que sí les interesa tener el producto. El 48% manifestaron que no. Entonces aquí vamos camino a los que dicen que sí. Este sería el intervalo. Aquí, bueno, no me quedó espacio aquí para colocar. Estos serían, sí, aceptan. Vámonos aquí para aceptan. Quedó muy generoso. Esto toca ajustarlo. Debe haber alguien que hace todos estos ajustes. Uno lo que hace es como el que hace el corte de peluquería. Hay uno que hace el corte y otro se encarga del champú y del refilado y todo lo demás. Entonces aquí va a haber alguien que haga el decorado para que tome cara de libro. Entonces estos son los que aceptan producto. No fuimos por ahí porque empezó a trabajar con la proporción de los que dicen que sí. Se resuelve la categoría 1.96 por este radical, 0.04, y el producto de Z aquí apareció. Este es el margen de error. Entonces, el gerente comercial o el gerente de la investigación dirá, mire, adelantamos un estudio, se encontró en esa región, esa zona, el 52% acepta, 0.52, acepta nuestro producto y tenemos un margen de error de 0.0875 y la probabilidad que eso se presente es del 95%, si estarían aceptando el producto. Cuando den estas respuestas, los límites van a quedar oscilando. Perdón un momentico, mira que me van a sacar de aquí, que estoy colado en esta oficina. Espera un momentico, pero cuelgo acá. Espérate, no se me estresen. Listo, ya. Se tendría, usted estimaría, diría aquí, con una probabilidad del 95%, se estima que la proporción que se acepta el producto es de 0.52 o el 52%, que dicha estimación tiene un margen de error de 0.0875, que si lo transfiere a porcentaje o proporción sería del 8,75. Los expertos en mercadeo dicen que ese error es como esa franja de oscilación en el cual puede haber un rango de personas o esa cifra que puede en cualquier momento volverse de aceptación o yo diría pueden salirse de la franja de los que están aceptando, ¿no? Es una volatilidad, lo llamémoslo así. Los que se van por la derecha y se vea, nos aumentó nuestro nivel de aceptación. Uy, por debajo del promedio, nos vamos por la izquierda, perdimos potencial de clientes o de mercado para esa condición. Si deja la respuesta ahí, no es que esté mal, pero le están preguntando por el intervalo de confianza. Pues aquí su sabiduría dice que para llegar al límite inferior debemos restar el punto medio menos ese error. Entonces por aquí viene, aquí está narrado en porcentaje, este es mucho más visible. De 100 casos, el 52% aceptaron.
y 8 o aproximadamente 9 de ellos están como dudando de que sí, que no. Esa sería una forma de perfilar o percibir ese estimativo. Su intervalo, aquí lo tenemos. Entonces lo voy llevando aquí por partes para no invadirles todo lo que es. Aquí lo voy haciendo por partecitas, listo. Entonces aquí ya hicimos la diferencia entre el punto 52, desde este punto, punto 0875, tenemos por la izquierda un límite inferior de punto 4325 y entra a trabajar el parámetro, mire. Aquí en este punto ya le da la invitación al parámetro. Dice, mire, señor parámetro, se estima que allá en la población usted se está moviendo entre un punto 4325 y un punto 60. Se estaría aceptando dicho producto. Lo pueden pasar a proporción, multiplican por 100, con presaber de su curso pasado, 43.25 hasta un 60.75. Ya esto ya es como un decorado de poder visibilizar de mejor esa interpretación. Y aquí, ya si dan la respuesta final, puedes dejarla en un redondeo. Si después del punto es más de 5 o menos de 5, va hacia el punto inferior. Por eso lo dejamos en 43. Y el límite superior está entre 60.75, se nos volvió hasta 61. Y esta sí es la respuesta que le están preguntando. Ahí ya encontraron la respuesta para la proporción de aceptación. Esta vez si yo les escribí la interpretación, sí, aquí viene la interpretación, va a tener como el mismo sentido de la vez pasada. Entonces aquí ya puedes decir, mire, se estima con una probabilidad del 95% que la proporción de amas de casa que aceptarían nuestro producto está oscilando entre un 43% a un 61% y que dicha estimación tiene un margen o cota de error de 8.75. Y ese sí sería una primera respuesta en el cual le están pidiendo los que aceptan. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues, rapidito, es aplicar la fórmula. Ahí no hay unidades de medida. Sencillamente categorizan y cuantifican en función de proporción. Les decía, todas las respuestas que encuentren acá deben ser positivas y menores de 1 o no mayores de 100%, porque de eso se trata. Entonces, si son los gerentes de empresa, dirían, no, mire, se investigó siendo optimistas, nuestras ventas se podrían dar hasta en un 61%. Pero no me gusta ese color que queda, este turquesa lo dejamos. Pero otra vez teletuve, dejémoslo aquí. Ya, 61%. Siendo optimistas en esa zona o en esa región, nuestro nivel de aceptación sería el 61%. Siendo pesimistas, lo mínimo que podríamos tener en venta sería el 43%. De una población de 100 amas de casa, o por cada 100 amas de casa, están direccionando por amas de casa, tendríamos esa condición. Si son con empresas, mire, del total de empresas del sector industrial aquí por área metropolitana de Bucaramanga, en Chimitá, el 61% podría tener la sistematización o hacer uso de nuestros servicios. Un ejemplo, que estén ofreciendo algo. Y el 43% sería en el caso más negativo. Tendrías un potencial de mercado entre el 43 y el 61%. Y siendo como moderados, equilibrados, dentro de una condición media, agarran el 52%. Y siendo equilibrados, tendríamos el 52%. Tal como lo están escuchando, es lo que trabajan ustedes por allá en investigación de operaciones, tomas de decisiones bajo incertidumbre, no saber certeza plena qué va a ocurrir. Entonces aparece un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario normal. El normal no es por la curva normal, sino condición intermedia entre los límites inferior y superior. Entonces usted diría, bueno, tamaño de planta, vayámonos por el optimista, el más alto.
queda de pronto una planta instalada para un mercado menor. O se fue por el tamaño inferior, queda una planta de menor tamaño para un mercado que demandaba más unidades. Entonces, generalmente por eso la media, este punto 52 es como el que lo centra uno, ¿no? Ahí tiene mucho de manejo de riesgos. Ese sería para el caso de aceptación. Profe, pero ahí nos están pidiendo el de rechazo también. Pero antes de rechazo, revisemos la interpretación. De acuerdo al resultado, se establece que con una probabilidad, aquí empieza narrando, la probabilidad del 95% se estima. Siempre no pierdan de vista esta condición. No diga se afirma, no, se estima, es un estimativo, es un acercamiento. Si dices que se afirma, puedes decir, usted fue el que dijo que esto era así, y si no se dio, no, es una estimación. Que la proporción de amas de casa que comprarían dicho producto está comprendida entre un 43 y un 61%, con un margen de error del 8,75, o en promedio 52% con un margen de error del 8,75. Y cuando usted tiene en sus manos el promedio y el margen de error, le da vida a los límites. Viene ahora el intervalo de confianza para el rechazo. Si les preguntaran el intervalo de confianza para el rechazo, partiríamos de atrapar dentro de la población estudio exactamente en la muestra la categoría de rechazo. ¿Qué pasó aquí? Se me está borrando. Ah, no. Entonces, cogeríamos lo de Q. Rechazo los que no aceptan. 60 sobre 125. Ese es el punto 48. Entonces, hace el mismo intervalo, pero ahora lo inicia con la categoría de rechazo. Punto 48. Profe, ¿y el error es el mismo? Claro, porque es la misma población. Eso es como cuando estemos cuadrando parcial. Los que dicen que sí para un martes, los que dicen que no para ese martes, otros van a decir que para el jueves, otros van a decir que para tal martes o para tal jueves, tales cosas. Entonces, la variabilidad está presente, el nivel de ruido, nosotros lo llamamos el nivel de ruido, que se genera ese error, sea que estemos decidiendo por el sí o por el no. Cuando hacen sus asambleas, el nivel yo lo llamo entre comillas, bulla, para llegar a un consenso o para establecer alguna condición o una moción, sea que votemos que sí o sea que votemos que no. Entonces, es inherente. Entonces, lo único que tienes que hacer en el intervalo es cambiar el punto de inicio por el atributo de rechazo o de fracaso. Y el margen de error permanece ahí. Ese se conserva porque está en función de esas mismas dos componentes. Entonces, inician con Q muestral. ¿Qué pasó aquí? Ahí llevas el intervalo, lo inicias con punto 48, más o menos el mismo margen de error. Punto 48. Aparece el mismo margen de error, pero ahora está moviéndose desde el valor de rechazo por el atributo de no aceptación. Lo resuelven, entro aquí en el detalle, aquí límite inferior, el punto 48 menos punto 8, da punto 39,5. Lo puedes transferir al porcentaje, multiplicas por 100, 39,25 hasta 56,75. Este es el que dicen no acepta. Esta sería la respuesta para la categoría de complemento. Si lo quiere volver elegante, vuélvanlo elegante ya cuando den la respuesta final. Si este valor lo van a enganchar en otro proceso siguiente, no lo redondeen, porque pueden distorsionar el resultado. Se lo pasa uno redondeando cada vez que encuentra un resultado, entonces cuando llegue al final, sobre todo en el curso de probabilidades, un teorema de Bayes, la probabilidad condicional, la probabilidad marginal, luego lo aplica por allá la conjunta y luego hace la suma y venía redondeando cada vez que salió la P. Entonces, al final quedó muy disperso de lo que era la realidad. Entonces, solamente cuando ya sepan la respuesta definitiva, redondeen.
Aquí ya estamos sobre los que no aceptan, 39.25, de derecho a que sea 39. Pero le cambiamos aquí esta etiqueta. Y el 56.75 lo redondeamos al superior porque tenemos... ¿Qué pasó? Mira que se me bloqueó esto acá. Ya. Ese sería el intervalo para la condición de rechazo, que con una probabilidad del 95% se estima que la proporción de amas de casa que no comprarían el producto, dadas las condiciones de calidad y precio, estaría oscilando entre el 39 y el 57%. Y observe que aquí entró a trabajar el atributo de parámetro de rechazo o de complemento en función de la característica que tenemos allá. Le cambio aquí ese color. No, dejémoslo ahí. Me estoy enredando yo con los colores. 39.57. Siendo pesimistas. Siendo pesimista, entonces uno lo mira. Siendo pesimistas, el nivel más alto de rechazo sería el 57. Siendo optimistas, el mínimo nivel de rechazo sería 39. Y siendo como equilibrados, estaríamos en punto 42, punto 48, que sería el caso de esta media de P y Q. Aparece aquí una relación entre los dos intervalos que hemos construido. Voy a sombrear este, voy a ponerle un amarillo para diferenciarlos. Van a hacer el análisis y ustedes mismos van a deducir qué relación existe entre los dos intervalos. Si sale en un parcial o en un punto de un taller, construya e interprete los intervalos de aceptación y rechazo respectivos, tal cosa. Uy, qué previo tan largo, qué punto tan largo. Tocó hacer el de aceptación y hacer el de rechazo. ¿Qué relación ven ahí para que puedan ustedes decir, mire, que al momento de yo tener uno, yo puedo establecer el comportamiento del otro? Ahí los agrandé para que lo vea mejor. El verde de rechazo, el amarillo de aceptación. ¿Qué dirían? Escuchemos ahí algunas opiniones mientras me tomo aquí un sorbo de algo. ¿Ven alguna relación, alguna asociación, algún enlace, algún encaje, algún ajuste? Profe, Dime, sí. esto si sumamos el 57% y el 43% nos da un 100%, ¿no? ¡Perfecto! Y ¡Qué maravilla! Bueno, dígalo con tus palabras ahora. ¿Qué se haría? Sí, ahí está bien. Ahí estás validando que eso se cumple. ¿Y cómo así, profesor? Eso, vea cómo sacó eso. Pues ahí lo hicimos por partes. Mira, ahí lo hicimos por paso a paso. Profe, o sea que si yo obtengo uno de los intervalos aplicando lo que dice nuestra compañera, ¿yo puedo sacar el otro de una vez? ¡Claro! Si usted tiene este intervalo y le piden la del complemento, tal como dijiste, que si sumamos 57 con el 43 da 100 y el 39 con el 61 me da 100, sí, pero técnicamente, ¿cómo lo expresarían? Ahí encontraste lo que se hace y se cumple, muy bien, se cumple, mire. profe, esto pues que el escenario positivo de rechazo tiene que ser igual a uno menos, bueno, uno menos la proporción de rechazo es igual a la proporción menos favorable de la proporción de aceptación. Si tú transmites eso a alguien, esa Sí, me persona de una enredé. vez lo entendió. Sí, no. Pero está bien, está utilizando términos. Mire, ya mejoró que el anterior. El anterior dijo, profe, que el 57 más el 43 me da 100, correcto. Ahorita, mire, ya están enlazando la proporción de rechazo con la proporción de aceptación. Ya va agregándole los términos técnicos. Eso que mencionas y que lo tuviste, lo dijiste y está bien,
pero no está representado técnicamente, eso es lo que trabajaron el semestre pasado. El complemento. El complemento, lo que le falta una proporción para volverse 100%, ¿cierto? Que es lo mismo que estabas intentando decir, ¿no? 1 menos. Entonces, háblelo como complemento. Uno podría decir, para construir los dos intervalos se complementan. ¿De qué manera? El límite inferior de una categoría se complementa con el límite superior de la otra categoría. Observe que ahí lo generaliza. Ahí no tiene que ser necesariamente, no, es que el límite inferior de la categoría de éxito más el límite superior de la categoría fracaso tiene que dar 100. Estaríamos forzando o direccionando de que el límite inferior tiene necesariamente que ser el de la categoría de éxito, no cualquiera. El límite inferior de una categoría se complementa con el límite inferior de la otra categoría y o el límite superior de una categoría se complementa con el límite inferior de la otra categoría. Aquí, entonces, tal como lo decías, aquí tenemos la proporción, aquí el verde con el amarillo o el amarillo con el verde, como quiera verlo. Aquí nos quedó arriba 39, este 39 se nos complementa con el 61, vea, límite superior de la otra categoría. Y el límite superior de la categoría de la proporción de rechazo, 57%, veámosle este rosadito, con la del límite inferior de la categoría de aceptación. Ese es. Pueden ahí concluir de que si tienes a la mano uno de los intervalos construidos, sencillamente va a hacerlo mucho más práctico. Las diagonales deben sumarle 100. Ese es el pensamiento binomial, es el pensamiento de P y Q. Se complementan para que le sume el 100%. Y observe que puedes ahorrarte esta carga de trabajo que tienes acá, que sirve pues aquí por la parte académica o la parte pedagógica, pues sirve para direccionarles y que caigan allá y puedan derivar en esa generalización o en esa conclusión. Profe, eso lo podemos hacer, claro, eso ya significa que tiene claridad en el concepto y que ya está demostrado, que está validado, que no hay nada que entrar a prueba porque ya lo hicimos, vean. Llegamos a esa conclusión. Es más, si consideran o dicen, veamos hacer una prueba de control a ver si nos quedó bien. Se nos debe cumplir que el límite inferior de una categoría se complementa con el límite superior de la otra categoría. ¿Ve? Sí funciona. El límite superior de la otra categoría se complementa con el límite inferior de la otra. Y ahí tiene, significa que todo está correcto y está funcionando. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, comentario, aporte que quieran hacer de este caso o de esta situación? Eso es un intervalo de confianza para la proporción. De aquí se van a derivar después que le incluimos dos poblaciones y se van a sacar ahí unos intervalos de confianza para la diferencia. Creo que en esta presentación está todo eso. Sí, yo creo que les mandé todo ahí. Sí, aquí va todo. Interpretazione. De acuerdo al resultado se establece que con una probabilidad, agrandémoslo acá, para sentir que estamos dictando algo. De acuerdo al resultado se establece con una probabilidad del 95%, del 95%, con una probabilidad del 95%, se estima que la proporción de amas de casa que no comprarían dicho producto está comprendido entre el 39 y el 57%, con un margen de error del 8.75%. Y aquí queda complementado lo que ustedes dijeron. Como se observa, el límite superior de aceptación se complementa con el límite inferior de fracaso y viceversa. Aquí quedó puntual. Aunque aquí no se ve, profe, el límite superior de aceptación, sí, aquí está el límite superior de aceptación, 61, se complementa con el límite inferior de fracaso. Sí, funciona en un sentido. Ahí queda como en el documento, queda implícito esa condición y viceversa.
Profe, o sea que si nos ponen a hacer un ejercicio de esos, Sí. ¿tenemos que hacer el intervalo para el fracaso o podemos hacer simplemente el complemento y explicar eso? Correcto, muy bien. Puedes hacer uno de los dos y el otro intervalo lo saca aplicando este concepto. No sé si, más que concepto es como ese relacionamiento, ¿no? O sea, el asegurarse de que se complementan le está indicando que lo has hecho bien. Sí, si les piden allá los dos intervalos, construya uno y hace los cruces de los diagonales, límite inferior con el superior y debe sumarle 100. Y una vez le da la aparición al otro intervalo. Si les piden un solo intervalo, por ejemplo, el tema A hace el intervalo de aceptación y el tema B hace el intervalo de rechazo. Entonces ahí sí cada uno pues hace el que le corresponde. Y de pronto se digan, oye, ¿cómo te quedaron los límites de aceptación? Tanto, tanto. Y usted mira, uy, me quedó bien el de rechazo entonces porque se complementan, vea, ahí se hicieron, se complementan como ustedes se complementan ahí en el caso de validar la respuesta, en ese caso de verificación. Perfecto, esa es la primera parte de hoy. Vamos bien, vamos bien. Título, miremos el tamaño de muestra. Y revisemos cómo se calcula el tamaño de muestra para cuando tengan que determinar cuántos ensayos, cuántas pruebas en el escenario de ir a medir características o atributos. Ya conocimos la semana pasada el tamaño de muestra óptimo para estimar la media poblacional. Ahora es para estimar la media o proporción poblacional, la P sub 0 y la Q sub 0. Distribución normal, población infinita. No me gusta ese color que se pierde ahí. Ya. Se parte de la misma condición. Aquí podríamos haber simulado, bueno, apreciadas y apreciados estudiantes, hagan el mismo intervalo, pero ahora súbanle al 99%. Entra y calcula el valor del Z y van a ver que el intervalo, los límites se extienden. Ahora hágale al 90%. Vas a ver que se recorta. Considero que ya con lo que socializaron en el ejercicio pasado de media poblacional queda narrado ese escenario, que al aumentar el tamaño de la confiabilidad, se aumenta el error. Al disminuir confiabilidad, se acortan los límites, baja el error. Entonces vuelve y nace esa sensación, gano una situación, gano confiabilidad, pero pierdo precisión. Entonces, perdamos confiabilidad, acortamos y ganamos precisión y exactitud. Entonces, es el mismo escenario. Entonces, aquí directamente caeremos sobre el tamaño de muestra y partimos también de lo que es el error, partiendo del error de estimación y despejando n. Practiquen allá ustedes, despejen de esa ecuación. El error, dijimos, es z raíz cuadrada de p por q sobre n. Despéjense de esa ecuación. El n, practiquen, hay algo. A veces a mí me acusan cuando me habla, el profe no nos deja pensar, todo lo hace, no nos deja ni despejar una fórmula. Repite todo muchas veces. Por eso es que sacan 5, 4, 8, 4, 5. Tengo que hacer un experimento de ver un grupo, lo llevo así y el otro, bueno, ahí está la guía, revísenla, parcial la otra semana. Uy, no, profe, ¿cómo así? Entonces, despejen la fórmula a ver cómo les queda. Despejen ese n y ahí van a conocer la fórmula universal del tamaño de muestra cuando tengan que evaluar características, atributos, categorías. Escuchemos cómo les quedó con sus palabras decirlo. A veces es complicado decir la simbología, ¿no? Profe, n será igual a ta sobre ta. Hacemos ahí alguno para que no se sientan que el profe todo el tiempo es el que habla. ¿Cómo quedó?
Profe, quedaría z al cuadrado sobre a al cuadrado por pq. Escuché sobre qué, sobre A, E sobre E. ¿Y por qué más? Arriba quedó z cuadrado, abajo quedó el error. al Y cuadrado y multiplicado por pq. correcto, me suena, sí, tiene su estilo, tiene sí. Hay que lo que hacen, pues cojan y eleven a los dos extremos de la igualdad al cuadrado para eliminar el radical y de ahí despejan el E, despejan la N. Entonces observe que ahí se hablaba, si le subimos a la confiabilidad, si le subes a la confiabilidad, aumenta Z, por lo tanto el error aumenta. Si le bajas a la confiabilidad, baja el valor de Z, baja el error. Se vuelve más preciso y exacto. El tamaño de muestra dijo, bueno, ¿usted con qué confiabilidad quiere y qué margen de error quiere? Entonces, ella al despejarle debe quedarle algo así. Vamos a mirar, aquí está. Ahí están las dos opciones. Ahí quedó porque se podrían estar preguntando, ¿cómo así, profe? La fórmula, tal como me la mencionaste, quedó n z cuadrado por los p muestrales y q muestrales sobre el error al cuadrado. ¿Cómo así, profe? Para hallar el tamaño de muestra necesitamos primero hallar la P muestral y Q muestral. Si la P muestral y la Q muestral se halla con la muestra y ni siquiera la hemos tomado. Sencillamente, el hacerlo de esta forma es para poder establecer ese relacionamiento. Pero en la práctica se les puede enfrentar esta. Esta la pueden ver así. Voy a agrandarla aquí un poquito. Si ahí me da espacio para colocarla, pongámoslo por aquí, por aquí. Ya. No, espere, no me, ay, profe, no se ponga ahí a mover eso que se les papayó. Hagámoslo como estaba. Llevémoslo a su máxima expansión. Creo que están 28. Oye, ahí quedó. Son equivalentes. ¿Qué puede ocurrir con esta fórmula? Profe, ¿cómo así que aquí tenemos involucrado el P y los parámetros? Por ejemplo, si va a hacer un experimento donde dice, mire, profe, yo quiero hacer un intervalo de confianza para estimar la proporción de resultado cara, la proporción de caras al lanzar una moneda. ¿Cuántos lanzamientos debo hacer? Quiero tener una confiabilidad del 95% de que el error máximo en la proporción de la estimación sea del 3%. Entonces van a necesitar una P y una Q que no será la muestral, debe ser otra P, que modele el comportamiento del atributo o variable estudio que estén analizando. En este caso, ¿cuál es la probabilidad que salga cara? 0,5. ¿Cuál es la probabilidad que salga sello? 0,5. Esos serían los parámetros que usted reemplazaría aquí. Se necesita es un valor en particular. Si es un dado, se sabe que la proporción de par es un medio y la probabilidad de impar es un medio. Entonces, representaría el comportamiento de P sub 0. Lo que es equivalente a que se reemplace aquí un P y Q. Esta, la de la derecha, es la que absorbe cualquiera de esos eventos. Entonces, esta es la clásica. Observe que es una P que no es P sub 0 ni Q sub 0 y observe que es una P que no es ni circunfleja, ni casita, ni gorrito. Necesitamos un estimador, más que estimador, necesitamos un valor de la proporción éxito y la proporción fracaso. En unas fichas técnicas, probabilidad de incluirlo, probabilidad de no incluirlo, probabilidad de que diga sí, probabilidad que diga que lo diga que no. Cuando se tienen datos históricos, pueden utilizar esa proporción PQ. Cuando no se tienen datos históricos, se deben igualar 0,5 y 0,5 para que no quede sesgado un valor más al otro.
Aquí queda entonces narrado N, tamaño de muestra, la P, probabilidad de éxito. Observe que no se habla de ninguna, si es de la población o es de la muestra, un valor de probabilidad. Probabilidad de éxito. Si es de una moneda, entonces 0,5 para resultado cara si es el éxito. Si es de un dado, 0,5. Si vas a medir probabilidad o intervalo para la proporción de resultados pares o impares que quieras tomar. Aparece Q, probabilidad de fracaso. Y deben complementarse. Entonces, P y Q que queda en la fórmula no es la ni de parámetro, un valor que represente éxito o fracaso, que puede ser la de parámetros, pero aquí queda generalizada para cualquiera. Z, constante de confiabilidad, ya lo saben trabajar. La jornada pasada, si les dan 95 es 1,96, si le dan 99%, el 2,57,8, y si les da el 90% sería 1,645. Ese es prefijado por el investigador y se obtiene de tabla o de Excel. Aquí tengo que actualizar esto, o por Excel, o Excel. La E, error de estimación, también es prefijado. Ahí es cuando dicen, mire, yo quiero estimar la proporción de estudiantes femeninos que estarían asistiendo a la universidad, a las aulas híbridas. Quiero tener una confiabilidad del 95% de que el error máximo en dicha estimación sea del 4,5%. Entonces, usted prefija ese error, 4,5. En variables cualitativas, y lo menciono por encuesta, porque ahorita viene una mano de encuestas para medir todo. Estaban trabajando en las últimas empresas de encuestadoras con un margen de error del 3,5%. No hay ninguna relación entre el nivel de confianza. ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está el nivel de confianza? ¿Dónde está Z constante de confiabilidad? No, aquí no lo tengo. Uno dice, profe, ¿qué error le pongo al tamaño de muestra? Oh, más bien al contrario. Cuéntame, ¿por qué le puso 5%? El error se expresa en porcentaje. La P se expresa en porcentaje. Dice, oye, cuéntame, ¿por qué le colocaste un error del 5%? No, profe, porque yo coloqué un nivel, prefijé un nivel de confiabilidad del 95 y para que me sume el 100%, entonces el error debe ser del 5. No, eso no es válido. Puede que coincida, puede que se dé el 5 de error y la confiabilidad del 90, pero no es para que sume 100. Son dos cosas diferentes. La confiabilidad es el respaldo probabilístico de que si repite, ya lo hemos dicho, el experimento 100 veces, en el 95% vas a encontrar el mismo resultado, la misma conclusión. Y el error es de la medida, de la medición. Mal haríamos en decir, en el caso del ejercicio de la clase pasada, el tiempo de fabricar una pieza a nivel de confianza del 95%. ¿Qué error le ponemos? 5 minutos para que sume 100. Correcto, muy bien. 95% más 5 minutos da 100. ¿Ven que no es compatible eso? Ah, pero en proporciones sí funciona. No, estaremos haciendo mal. Entonces, si yo le aplico nivel de confianza del 90, para que eso funcione, le coloco un error del 10% y suma. No tiene que sumarle 100. Ya que usted quiera que se acerque o que tenga ese comportamiento, es porque uno va por un lado y otro va por uno es de probabilidad y el otro es de medida de la variable estudio, sino que aquí como estamos midiendo proporciones, tiende a eso, a esa condición. Entonces, tenerlo presente. El ejercicio para irnos. La Dirección de Tránsito y Transporte de la ciudad de Bucaramanga desea estimar la proporción de conductores que utilizan el cinturón de seguridad, punto y coma. Pero aquí no es punto y coma, aquí toca ponerles un punto. Llego y para ahí. Y determine, mayúscula, determine
¿Cuántos vehículos? Alguien me dice, profe, determine cuántos vehículos. La condición del vehículo es que esté en movimiento, porque es la única forma de ver si lleva colocado el cinturón. No es ir a mirar allá si el vehículo está detenido y que esté en el parqueo, sino que esté en movimiento, asegura de que hay alguien que lo va manejando. Determine cuántos vehículos en movimiento se deben observar para tener una probabilidad del 95% de que el error máximo en la estimación sea del 3%. Y aquí está un error del 3 y la probabilidad prefijada. Ya que si usted le coloca el 5%, no es por el concepto de que debe sumar 100, sino porque quiere que el error sea del 5, diferente a la probabilidad. Esta es probabilidad de respaldo probabilístico, de confiabilidad, mientras que el error es de medida, que alrededor del estimador que obtengas estará más o menos 3. Vean, no hay más datos. Profe, no hay datos. No hay datos. ¿Dónde está el P y el Q? Cuando no les den P de éxito ni Q de fracaso, van a asumir que son iguales 0,5 y 0,5. Ese producto de 0,5 de P y el 0,5 de Q es el que maximiza esa combinación. 0,5 por 0,5 es 0.25. Ninguna otra combinación de P y Q será igual o mayor que el 0.25. 0,4 por 0,6 da 0.24, que es lo que más se acerca. O 0,3 por 0,7, 0.21. Entonces tendríamos z cuadrado por P por Q. Saca usted su formulario y empieza a reemplazar. Y listo. Aquí no lo tengo. Aquí no están narrados los datos. Z cuadrado el 95, entonces 1,96. P, 0,5 y 0,5. Y el error nos quedó del 0.03. Si expresan P y Q como fracción 0,5, 0,5, el error también va en esa condición. Y si lo expresan en porcentaje, 50% por 50% dividido entre el 3% al cuadrado. Bueno, verifiquen el resultado. Aquí quedó 250,69 vehículos. Serían 251 vehículos al hacer el reemplazo de esa condición. Como no se conoce P y Q, se hacen iguales a 0,5. Es decir, P más Q igual a 1 y reemplazando se tiene, si se tiene, aquí está, ya tenía todo acá. Aquí tengo un error, aquí me salté yo qué. Aquí les cambié. No, este es el que está mal, este dato está colado ahí. No, elimínelo. Y no podemos decir en nuestro país elimínelo porque eso es lo que se escucha en todos los gobiernos. Quitémosle aquí cortar. Ya. Sí, me había ahí colado. Aquí sí está el desarrollo. Como no se conoce el PQ, se hacen iguales a 0,5. Profe, no nos dio el dato de PQ, asúmalo como iguales. No hay históricos, no hay ningún escenario que pueda decir es más uno que el otro. Y este es el que yo les decía, esta combinación de 0,50 por 0,50, al ser máxima, permite maximizar el tamaño de muestra. Entonces ahí reemplazas confiabilidad de z cuadrado, 1,96 al cuadrado, P por Q, 0,505. Como aquí el P y el Q lo expresó como 0.5, el error también lo expresas 0.03. Si aquí arriba lo dejas 50% por 50%, debajo debes dejar en la misma unidad de medida 3% al cuadrado. Resuelven. Nos da 1067. Uy, profe, pero si después de la coma es, te acabo de decir, si después de la coma es 5 más de 5 va al superior. Eso para proporciones, pero en tamaños de muestra, échale por adelante otra unidad. 1068 vehículos, dadas esas condiciones, significa que hay que ir a monitorear 1068 vehículos, de ahí vendrá cómo los vamos a observar.
con las cámaras que están en los puntos de semáforos vías principales, apuntar la cámara y dirigirla al puesto donde está el señor conductor, a ver si lleva el cinturón o el pasajero de la derecha. Ya están exigiendo que los pasajeros del puesto de atrás también lo tengan, según los modelos de vehículos que ya vienen acondicionados para eso. Y tienen que ser el vehículo que lleve movimiento o que esté de viaje o que esté transportándose de un lugar a otro para que se pueda dimensionar. No es preguntarle, mira, vamos a hacer aquí un estudio. Levanten la mano los que no usan cinturón de seguridad. Puede ser algo que nos puede atentar contra nuestra capacidad de poder ser responsables con eso, ¿no? 1068 vehículos, esa sería la condición. B, parte B. Si de estudios anteriores se sabe que la proporción de utilización del cinturón es del 85%, determine el tamaño de muestra respectivo. Este es el caso en el cual se tiene un histórico de que hubo un estudio donde se encontró que el 85% de los conductores lo utilizaban y el 15% no lo utilizaban, que aprovechando ese histórico determine el tamaño de muestra. Entonces le están dando P de 0.85 y complemento 0.15. Y intuitivamente pueden esperar que el tamaño de muestra disminuya porque el choque entre P y Q, 0.85, 0.15 será menor que el resultado de 0.50 y 0.50. Entonces aquí bajará la muestra a 545, manteniendo fijo la confiabilidad y manteniendo fijo el margen de error. Serían 545 vehículos en movimiento. Perfecto, no sé, de aquí para abajo ya empiezan a salir para la diferencia de medias. Lo revisamos el jueves y ya el jueves les podré tener razón de una potencial fecha de parcial para que incluyan estos temas en función de lo que está el planteamiento. Miraremos eso. Esta presentación creo que ya la tienen allá en Teams para que hagan la medición. Entonces, si quieren, por favor, se me fue ese datico de aquí, esa muestra, que no tenía que ver con estos datos. Yo la cogí, no la revisé, pero ya está aquí atendida. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Dejamos de compartir. A 35, desocupemos la sala para que otro profe llegue mientras se convierte esto a video. Detengo grabación. Vamos a detenerlo en donde, por aquí, detener